a ver, yo creo que es una ley bastante buena, es una iniciativa ciudadana armada por un grupo de abogados muy serios, muy reconocidos. No solo abogados. No solo abogados, pero expertos en temas de corrupción. Expertos en temas de corrupción, es cierto, grupos de la sociedad civil que están promoviendo desarrollo de leyes complementarias al tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que es muy amplia, en efecto, es una ley, es una iniciativa ciudadana que está planteando completamente estructurada y que tiene como una de sus cosas más llamativas y que es lo que da lugar al nombre de la iniciativa o a la difusión pública que se está haciendo, que es la ley 3 de 3, que es que se den a conocer estos tres elementos por parte de todos los servidores públicos. Y yo creo que me parece una cosa muy natural y muy deseable en un país como el nuestro, en el que es sabido que la corrupción es uno de los problemas endémicos, en donde ha habido tantos casos de corrupción y de impunidad. Me parece que pedir que los funcionarios públicos den a conocer su declaración patrimonial, su declaración de pago de impuestos y su declaración de intereses, me parece que es un paso mínimo para avanzar en el tema de combate a la corrupción. Me parece muy importante que sea así. Está estipulado en la ley que se propone que se tienen que presentar y además hacerse público, porque recuerden que hoy en día se presentan ya tres conceptos, pero no necesariamente se hacen públicos. Entonces, lo que se plantea en este caso es que se haga público, además de otra serie de elementos que están en la ley que podría valer la pena discutir en torno a esto, pero me parece que en términos de la ley de los 3 de 3 es muy importante y fundamental. No encuentro objeción. Me parece lamentable que en todo caso de parte de las autoridades no se haya retomado esta iniciativa, que podría haberse incluso presentado como una iniciativa preferente, digamos, dado que va a haber aparentemente un apoyo muy mayoritario de parte de la población a una iniciativa de este tipo. Yo creo que perfectamente el presidente pudo haberla retomado y presentarla como una iniciativa preferente. Podría hacerlo cualquier partido, pero en particular el presidente tiene esa potestad. Y podría hacerlo. Yo creo que sería una señal muy fuerte y muy significativa de de combate decidido a un tema que ha afectado durante muchos años al país y que creo que hemos llegado a circunstancias y a niveles tan elevados y donde la sociedad está ya tan molesta con esta situación, que me parece un tema tan importante que debería retomar el presidente y otros los partidos políticos. Andrés. Creo que son dos temas. Uno es el problema de corrupción que vive este país, que como sabemos todos es uno de los temas que más preocupan al país en su conjunto, gobierno, sociedad civil, empresariado, etcétera. Y otra cosa es 3 de 3. ¿Por qué va a ayudar 3 de 3? ¿Por qué va a ayudar en contra de la... No, tú no puedes, tú estás moderando. Digo, hay evidencia Gerardo iba a contestar. No. A ver, ¿por qué va a ayudar? Si quieres dilo, pero yo sí. Yo creo que es necesario y no suficiente. La evidencia que tenemos al respecto es que hace el proceso más eficaz. ¿Por qué lo hace más eficaz? Porque al ser públicas permite que actores externos, principalmente organizaciones de la sociedad civil y medios, investiguen. ¿Te doy todos mis argumentos o quieres uno? No, nada más. Yo digo, si soy tranza, ¿tú crees que voy a poner bienes a nombre mío, a nombre de mi esposa? O sea, ¿por qué una cosa de este tipo va a servir para encontrar a un corrupto? Precisamente porque si tú estás mintiendo, va a ser más fácil demostrar que estás mintiendo. Si es privado, si es privado es imposible porque no sabemos qué tienes y qué dices que tienes y qué realmente tienes. Pero vamos a suponer que dices que no tienes ninguna casa, que no tienes ningún coche, que no tienes ningún reloj caro, que no tienes ninguna propiedad en el extranjero, que etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que dice en tu declaración y es pública. Y después, por el FACTA, nos enteramos que eres dueño de un departamento en Nueva York. O si es tu esposa, la declaración incluya esposa y dependientes. Sí. Si dices que no tienes ningún reloj caro y de repente buscas un reloj caro, podrás decir, me lo prestaron. Entonces, ¿quién te lo prestó? Sí, pero ¿Es alguien influyente o no es influyente? No, es lo que sucede en todos los países. El argumento de por qué la publicidad es porque permite que tanto medios como ONGs especializadas investiguen. Ese es uno de los argumentos, no el único. Más quiero complementar eso, porque lo que diría es, efectivamente, va a haber gente corrupta que efectivamente podrá hacer muchos mecanismos alternativos para evadir que lo persiga la ley, saber efectivamente si se robó o no dinero, si hizo un mal uso de recursos. Pero es un instrumento disuasivo muy importante. Es decir, muchos funcionarios hoy en día, yo creo que es un instrumento ahorita les platico. Porque, digamos, ¿por qué razón no lo hacen público algunos?
Y cuando se hace público, se empieza a saber, como ocurrió, por ejemplo, en algunos casos, ahora que los funcionarios del gabinete dieron a conocer parte de su declaración patrimonial, y digo parte porque recordemos que la dieron a conocer de manera incompleta. Dijeron, por ejemplo, casas que tenían sin saber el valor. Ayuda primero, insisto, porque puede disuadir comportamientos de gente que a lo mejor hubiera incurrido. ¿Por qué va a disuadir? Bueno, yo te doy una explicación. El Banco Mundial tiene un estudio que hace una correlación de países donde lo han hecho a público y qué ha pasado con la corrupción, percepción de corrupción. Ahí hay un tema de correlación en el sentido de que países que tienen estas medidas tienen muchas otras medidas y esas son las medidas. Necesario, más no suficiente. Esto en sí, si esto lo tienes o no lo tienes, yo te argumentaría que no hace gran cosa. Y yo por eso no me gusta que la iniciativa le ponga tanto énfasis a 3 de 3. Siento que vamos a pasarla y siento que no va a servir de gran cosa para la corrupción. ¿Por qué? Porque los ejemplos que diste, claramente una persona va a decir que tiene un patrimonio mínimo. El tema de la corrupción es que entras, ¿no? El tema de la corrupción tradicional, entro al gobierno, tengo mi patrimonio y me voy enriqueciendo, haciendo favores, regalando contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después me voy del gobierno y gozo de la fortuna que conseguí de esta manera. La declaración patrimonial no sirve de nada, en el sentido de que no voy durante mi tiempo como funcionario público, solo si soy un reverendo imbécil, voy a empezar a comprar casas o coches o relojes. Solo te recuerdo que funcionarios de esta administración compraron casas en noviembre de 2012, unos días antes. No, en esta administración. No, lo podemos revisar. A ver, hay casos, eso es una cosa muy... A ver, Gerardo, déjame acabar, y estás metiéndote un tema muy diferente, que es un tema de una persona que ya contaba con recursos, compró una casa. No fue uno solo, fueron varios. Pero si quieres, ahorita podemos entrar a eso, pero yo creo que lo importante aquí es entender la política pública y si sirve de algo o no. Entonces, tienes ese tema. Son demasiado inteligentes para que los agarremos. Ese es tu argumento, parecería ser. Que le van a dar la vuelta. Si tú ves en Estados Unidos, si tú ves en Europa, países que tienen esto, ¿qué es lo que, si tú ves los casos de corrupción que detectan? Es por lo siguiente, es por independencia del investigador. Eso es lo más importante en cualquier país. Es decir, existe una denuncia, yo soy secretario de Estado, llega una denuncia a ti, fiscal anticorrupción, de que yo me estoy enriqueciendo por A, B o C. Que tú tengas la independencia de investigar, que tengas herramientas legales, que nadie te puede decir, no investigues, Andrés, no se puede. Esa independencia, si tú lo ves a nivel estatal en Estados Unidos, a nivel federal en Estados Unidos, si lo ves en Europa, tanto a nivel comunidad como a nivel países, eso es el elemento. Porque te juro que la persona que se va a robar, y he visto casos, la gente que se va a robar cantidades cuantiosas, va a usar empresas offshore, va a usar empresas... que tendría que declarar. Y que podríamos saber eventualmente si las tiene o no las tiene. Encontrar. Por eso son offshore. Y que el argumento es que es necesario, más no suficiente. Tú lo que me estás diciendo es que ni siquiera es necesario. Yo te diría que no. ¿Por qué crees que todos los países que mencionas que lo han hecho, lo han hecho? Yo creo que lo han hecho, y yo creo que si les preguntas... ¿Y por qué lo recomiendan muchos de los organismos institucionales de los que somos parte? Es una de las mejores prácticas, de hecho, reconocidas. Yo creo que va junto, Javier, en la gran mayoría de los países, y por eso aquí tiene que ir lo demás. Va junto con una serie de medidas, como lo que acabo de hablar de independencia y de facultades. Pero también creo que es muy importante. Lo que quiero decir es, si pasamos esto, y esto es... no va a servir de nada. Es lo que estoy diciendo. La ley propuesta no es solo eso. Empezamos diciendo que son muchas cosas que incluyen esto. Pero estamos hablando de 3 de 3. Como parte de, no como algo aislado. El resto de la iniciativa no trae elementos suficientes, no trae dientes, Javier. Lo que necesitamos son dientes. ¿Qué pasó en Estados Unidos con el tema de Nixon? ¿Qué hizo? Primero dijo cuando empezó el tema. Primero dijo que no pasó nada. Después su procurador empieza a investigar, ¿qué hace? Lo corre. Después otros hablan, los corren. ¿Qué pasó después de eso? La figura fiscal independiente, y creo que es lo más importante. Yo creo que es muy importante, pero por ejemplo, nada más para mencionar un caso que sí viene en esta propuesta, en esta iniciativa. O sea, la razón por la que acusaban a Nixon, al final de cuentas, era un tema de obstrucción de la justicia. Sí.
Digamos, eso está planteado en esta iniciativa. Digamos, esta iniciativa tiene dientes hasta cierto punto porque es una ley complementaria a otra, que es la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Que es donde estarían los dientes. Que es donde estarían los dientes. Cierto. Y entonces no la puedes acusar a esta que no tiene dientes porque no le corresponde poner los dientes ahí. Estoy de acuerdo, pero no que debe ser gran independiente cosa, de lo y además fiscal. No, tiene muchos funcionarios públicos, creo, y porque entiendo que hay muchos funcionarios públicos que les preocupa que se pase una ley como este tipo porque se darían a conocer fortunas quizá inexplicables en este momento. No, ya no digamos a posteriori. ¿No quisieras es decir, publicar todo lo que tienes, que lo conociera todo yo no el mundo? Nadie. A ver, nadie. A menos de que piensas que vale la pena hacer porque te interesa ser presidente. No, pero déjame responder esa pregunta. O ser funcionario de bajo nivel también. Entonces, elevas el costo de la gente buena. Que es, para quien mi declaración patrimonial es pública, completamente pública. Lo puedes entrar y ver en servidores públicos. Yo la hice pública precisamente porque creo y actúo en consecuencia que estas cosas son muy importantes y que todo el mundo debe saber, uno, cuál es tu patrimonio al inicio de que tomas una responsabilidad pública y cuál es al final. Y luego, el tema de la declaración fiscal también me parece muy importante que se presente porque es donde tiene que ver, ahí se va a ver la compatibilidad o no de tu modo de vida, de tus gastos y de tu pago de impuestos o no con el resto de tus propiedades. Y yo creo que en ese sentido estas tres cosas me parecen muy importantes, me parecen un avance en la dirección correcta y que yo creo que no le encuentro una objeción fundamental, excepto de, gente que por alguna razón no quiere revelar, puede ser por seguridad. Si me plantea ese argumento, podría creerlo. No lo compartiría, pero creo que hay un elemento. O que gente que es muy rica y que, por lo tanto, no se va a incorporar al servicio público porque tiene temor, lo puedo entender. Pero me parece que el argumento de que no sirve no es suficiente, Andrés. Perdón. En este caso, como decía, son las mejores prácticas para poder evitar y disuadir a gente que participa en el servicio público de que incurre en actos de corrupción. No es suficiente, no es necesariamente lo más importante, nadie ha dicho eso aquí, pero es parte de un sistema y además hay otras razones. Te di la primera y brincaste. Otra razón tiene que ver con generar confianza. Este gobierno, todos los partidos tienen un serio problema de confianza. Yo creo que el aceptar